Amigos de Foro Jurídico, bienvenidos a esta sección de entrevistas con expertos. En esta ocasión nos acompaña Ana Pekova. Ella es directora ejecutiva de X Justicia para Mujeres. Ana es maestra en filosofía política de la Universidad de York, en Inglaterra, y bueno, durante muchos años ha trabajado el tema de derechos humanos y hoy pues, dirige esta asociación. Y su tema, ¿no? El tema que vamos a platicar en este día es justamente el acceso a la justicia por parte de las mujeres, ¿no? Un problema bastante fuerte en el país que se tiene que revisar, se tiene que mejorar, y pues nos compartir aquí la experiencia que ha tenido en este sentido. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿qué significa, ¿no?, ser una asociación feminista que lucha por los derechos de las mujeres en el acceso a la justicia? ¿Qué ha significado a lo largo de estos años que han trabajado? Para ustedes, ¿con qué se han encontrado? De acuerdo. Hay muchos retos. Algunos son externos, otros son más relacionados con lo que hacemos, el tipo de trabajo como una organización de la sociedad civil. Digamos, para afuera, primero hemos tenido que luchar con entender qué es lo que nosotras comprendemos como acceso a la justicia, como el derecho al acceso a la justicia, y reconocer que para nosotras es mucho más que solo los procesos jurídicos, sino también nos interesa abordar cuáles son algunas situaciones, contextos, desigualdades históricas que llegan a afectar luego el acceso a la justicia, como después reconocer que no termina con obtener una sentencia favorable al proceso, sino esta se tiene que implementar, tiene que haber instituciones que le van a dar seguimiento, que se va a dar una reparación efectiva. Entonces, algunos de los retos vienen también de ahí, de esta definición, ¿no? y esta búsqueda por un cambio más significativo. Luego, el otro reto tiene que ver con a quién nos referimos, ¿no? ¿Para qué mujeres estamos buscando justicia? Y también ahí X lo que busca es señalar que el acceso a la justicia es un derecho que le pertenece a todas las mujeres. Y si bien en un inicio los primeros proyectos de X fueron más relacionados con mejorar el acceso a la justicia para mujeres que han sido víctimas de violencia en un sentido un poco más tradicional, también hemos llegado a reconocer y hemos buscado posicionar que el acceso a la justicia también es un derecho que les pertenece a las mujeres que están en conflicto con la ley, ¿no? Entonces, y que las mujeres somos muchas, y todas enfrentamos distintos retos, y que la interseccionalidad también es algo muy importante en incorporar en el análisis, que probablemente los retos en cuanto a acceso a la justicia por una mujer indígena o una mujer lesbiana, una mujer trans o una mujer madre o migrante son distintos, ¿no? Y que todo esto se tiene que ver reflejado en las políticas públicas con las que contamos. Y por otro lado, algunos retos más externos, digamos, que tienen que ver con el hecho de que si bien se ha invertido mucho en promover la perspectiva de género en nuestro país, ha sido sumamente difícil dar seguimiento a la eficiencia, al impacto de las políticas públicas con las que contamos, a las leyes con las que contamos que tanto se están implementando, justo por una falta grave de acceso a la información, una falta de transparencia, gran opacidad que está caracterizando a todas nuestras instituciones de justicia, lo cual ha hecho sumamente complicado nuestro trabajo como una organización que busca evaluar qué tanto se ha hecho, cuáles han sido los resultados y cómo se puede mejorar todo lo que tenemos en lugar para garantizar un mejor acceso a la justicia para las mujeres. Tocaste un tema muy importante, que es la falta de transparencia, ¿no? La falta de información para llegar a los casos que ustedes toman, ¿no? Para poder hacer recomendaciones o para poder dar un diagnóstico sobre lo que está pasando. Y eso, si bien es cierto que en los últimos años se ha mejorado un poco, ¿no?, el acceso a la información, o sea,
sí hemos avanzado, al menos pasos chiquitos, en este tema. Pues sí, efectivamente, si comparamos lo que ha pasado, por ejemplo, con el Ejecutivo o con el Legislativo, pues el Judicial siempre se queda todavía a deber muchísimo, ¿no? Y justamente por eso la importancia de saber a qué se enfrenta alguien que se dedica a promover y mejorar el acceso a la justicia, ¿no? Como bien dijiste, no solamente a nivel general, sino también o en específico hacia las mujeres. Ahora, ¿cuáles son los principales, digamos, cuál es el estado que guarda el acceso a la justicia de las mujeres en México? Lo primero, la violencia es diferente, primero, y hay que empezar de ahí. La violencia difiere de la que viven las mujeres y la que viven los hombres, ¿no? Y es clave entender esas diferencias para que desde ahí pase uno y empiece a entender cómo también el acceso a la justicia es diferente. Hay muchos obstáculos que tenemos en común, ¿no? Yo siempre digo, acceso a la justicia en nuestro país no hay para nadie, ni hombres ni mujeres, pero quizá los retos que enfrentamos a veces difieren, son distintos. Primero, hay algunos retos que son básicos, y que tienen que ver con la capacidad de nuestro sistema de justicia. México tiene mucho más por debajo policías, jueces por 100,000 habitantes que lo que establecen incluso los estándares bajos de OCDE, ¿no? Estas personas luego laboran en lugares que no cuentan con los recursos necesarios, materiales, también, ¿no? Nos quejamos mucho, por ejemplo, en el Estado de México, feminicidio, no hay registro, pero de veras los ministerios públicos allá trabajan con 16 personas, comparten una computadora que es de otra década además. Entonces tenemos estos retos. Además son condiciones laborales muy lamentables, también donde no se respetan derechos humanos. Mismos operadores del sistema de justicia muchas veces son víctimas de discriminación, de negación de sus propios derechos. Entonces para mí siempre ahí está la pregunta, ¿cómo podemos esperar que estas personas incorporen los principios de no discriminación, de igualdad, cuando ellos mismos son a veces víctimas de estos problemas al interior de sus instituciones? Ese cambio se tiene que empezar a dar desde adentro para que luego nos puedan dar buenas sentencias, buen servicio. Pero además en el caso de las mujeres también es cierto que todavía persisten lo que nos referimos como estereotipos de género. Y cuando a veces me preguntan, pero eso no es mito, no es mito, no es un mito, es una realidad. Y ahí está el caso de Lesbi, la joven que fue encontrada muerta en la campus de la UNAM hace poco, donde desde el Twitter oficial de la Procuraduría Capitalina se empezaron a mandar mensajes cuestionando si fue o no buena alumna, si es alguien que frecuentaba fiestas, que si tomaba mucho, no, como si esto validara de alguna manera lo que le haya pasado, ¿no? Esto es totalmente inaceptable, así como es totalmente inaceptable que alguien te cuestione la manera en la que ibas vestida, con quién hablabas, si habías tomado algo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ir deconstruyendo, ¿no? No se puede responsabilizar a las mujeres por lo que les ha pasado y las instituciones tienen que dar el servicio para el cual existen. Entonces sí hay algunos retos que son diferentes, pero también me parece muy importante resaltar la necesidad de invertir en las instituciones, ¿no? En fortalecerlas para que nos puedan dar el servicio que estamos esperando de ellas. Y además de esto, como tú lo señalabas también, la parte de transparencia me parece crítica, me parece esencial. Si bien se ha invertido mucho dinero en capacitaciones en todos los niveles, en toda la administración pública, nosotras en concreto desde X hemos dado seguimiento qué tanto se ha trabajado ese aspecto en el Poder Judicial, ¿no? Y en efecto se han invertido enormes recursos. En los últimos 10 años se han invertido más de 67 millones de pesos, no solo para capacitarse en género y derechos humanos, en los tribunales estatales en el país. Y ahí incluso quisiera señalar que estos esfuerzos tampoco han sido inmunes de la corrupción. Encontramos, por ejemplo, en el estado de Veracruz, justo en los tiempos del gobernador Duarte, que en un solo año se habían gastado más de 30 millones de pesos en capacitarse en género y derechos humanos.
Este tribunal cuenta con un poco más de 100 jueces y es incomprensible, aunque los hayan mandado en Harvard o en alguna universidad de fuera, cómo se pudieron haber gastado tanto dinero solo para esta capacitación. Y luego esto lo contrastamos con decisiones judiciales como el caso de los Porquis, por ejemplo, que viene del mismo tribunal. Y dices, no puede ser que si se haya invertido tanto en capacitaciones, todavía tengamos que ver ese tipo de sentencias. Entonces, para nosotras ha sido clave poder monitorear cómo se están utilizando los recursos, qué resultados están dando las capacitaciones, en qué formato se están dando, por qué no nos están dando los resultados que estamos esperando. Y hay un problema con el cual constantemente estamos topando, es justo la falta de acceso a sentencias. Y esto es uno de los principales problemas que hemos tenido para saber qué tipo de justicia obtienen las mujeres en México. Las sentencias son nuestro principal indicador y sin poder acceder a ellas difícilmente vamos a saberlo. Y ahí hay lamentablemente la situación que hoy guarda el Poder Judicial está respaldada por la ley. Antes de 2016, todos los poderes judiciales estaban obligados a publicar todas sus sentencias. Ningún tribunal lo hacía, ningún tribunal cumplía con sus obligaciones por completo. Sin embargo, en 2016 llega la Ley General de Transparencia y ahí se establece que cuando se trata de los poderes judiciales estatales, lo único que están obligados de publicar son las sentencias que ellos mismos establecen son de interés público. Y mientras no tenemos ninguna definición clara de qué es interés público, y eso nos ha llevado a la opacidad total, a tal grado de que hoy día en México hay más de 10 tribunales estatales que no han publicado ni una sola sentencia en los últimos 2 años. Esto nos parece completamente inaceptable, se tiene que cambiar. Y esto, por otro lado, lo vemos como una oportunidad también para que el Poder Judicial se acerque a la ciudadanía, se salga de esa caja negra, para que la gente sepa qué es lo que hacen, los busque, los apoye más. También desde ahí va a venir su principal apoyo, y más en tiempos como ahora que ha crecido mucho la presión sobre este poder, es mucha la exigencia, también se cuestiona su independencia, se cuestionan las designaciones, se cuestionan los niveles de los salarios. Entonces, para que se dé ese respaldo y este apoyo por parte de la ciudadanía, es muy importante que se abra a más escrutinio, que busque acercarse a la ciudadanía a este poder. Mencionaste un tema importante que tiene que ver con la infraestructura, o incluso podría decir yo también la profesionalización de quienes están, por ejemplo, en los ministerios públicos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, viendo lo que el nuevo gobierno nos ha promovido, por ejemplo, referente a los salarios o referente a esta política de austeridad, pues ha afectado varias dependencias, ¿no? Y esto podría tener efectos, y yo creo que serían efectos negativos hacia este tipo de oficinas, ¿no? Me parece que en lugar de ayudar a resolver los problemas que nos has señalado, pues va a ser mucho más complicado poder hacer que la gente tenga la capacidad y tanto de respuesta como de investigación, ¿no? Eso sí es también preocupante. Y entonces me gustaría preguntarte, hay una preocupación, bueno, no es preocupación, o sea, dentro del mundo jurídico, por ejemplo, ¿no? Lo que se entiende la importancia de las sentencias. Pero una de las críticas que se ha hecho, por ejemplo, para quienes no son abogados, es la dificultad incluso también de poder leerlas, entenderlas y saber qué es lo que está pasando dentro de él, ¿no? Además escrito de muchísimas páginas. Se ha promovido también que los jueces traten de ser un poco más fáciles en su redacción, pero bueno, venimos de un estado jurídico bastante tradicional y que no acepta cambios tan fáciles. ¿Cuál sería, por ejemplo, en su caso,
es analizan las sentencias y de alguna forma las traducen para que la gente lo entienda. Y eso me parece que es una de las porciones también muy importantes, porque efectivamente quienes están interesados en saber qué es lo que está pasando en el acceso a la justicia, pues la mayoría no somos abogados, ¿no? Y entonces entender lo que está pasando pues, es importante también. En ese sentido, por ejemplo, ustedes que se dedican, ¿no?, a analizar cuál es la visión o la posición que tienen frente a la estructura que implica cada una de estas. Ahí te refieres a algo muy importante. Una cosa es la accesibilidad física a las sentencias, ¿no? Para que las podamos analizar. Y ahí es muy interesante porque nosotras desarrollamos una metodología para analizar sentencias, para ver si tienen una perspectiva de género. Desarrollamos una plataforma y todo hasta que topamos y no vimos ese obstáculo, que no hay acceso a sentencia. Entonces no hay nada que puedas analizar para que puedas sacar algunas recomendaciones más sustantivas, con excepción del Poder Judicial Federal, ¿no? La Suprema Corte sí publica todos sus fallos, el Consejo Federal publicaba todos sus fallos, ya desde hace poco también ellos redujeron un poco lo que hacen disponible. Pero también está el asunto de la accesibilidad a las sentencias en un sentido más teórico, ¿no? Más abstracto, que se refiere a qué tanto se entienden, ¿no? Y en efecto, las sentencias en nuestro país son largas, son a veces de 500 páginas y están escritos en un lenguaje incomprensible. A veces nosotras tenemos 5 o 6 abogadas en la oficina tratando de entender en qué sentido va una sentencia para poderla traducir y acercarla. Y ahí también creo que tenemos un gran pendiente, una gran oportunidad, ¿no?, de ver cómo escribimos los fallos y ver a quién le hablan nuestros jueces, ¿no? Y creo que esto es algo que deberían nuestros jueces ir incorporando y ver cómo acercar la justicia que imparten a los ciudadanos, que es finalmente a quién se refieren, ¿no? Hoy día en México, si no tienes el apoyo de un abogado, es imposible que entiendas tanto el proceso como el fallo al final, ¿no? Y esto es algo que me parece esencial, se tiene que cambiar, y por eso nosotras en X ya ni siquiera estamos hablando de justicia abierta, ya estamos hablando de justicia ciudadana, porque la justicia abierta lo único que te lleva es que publique el Poder Judicial todos sus fallos, toda la información sobre su operación, funcionamiento, pero no necesariamente lo acerca a la ciudadanía, y ahí es donde es el trabajo más importante que se tiene que hacer. Y tu otro comentario creo que se relaciona bien con algunas propuestas que se han traído últimamente, concretamente no ampliar la lista de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa, y la propuesta de incluir en la Constitución la Guardia Nacional. Y creo que ambas son soluciones muy superficiales que solamente nos distraen del trabajo que se tiene que hacer. Tenemos que fortalecer nuestras instituciones, tenemos que fortalecer las instituciones de procuración de justicia, las instituciones de impartición de justicia, dotarlas de más recursos humanos, materiales, económicos, en todos los sentidos, para que puedan dar el impacto y los resultados que estamos buscando. Y solo para un ejemplo, una de las otras estrategias que hemos utilizado es tipificar, crear nuevos delitos, incluir nuevos delitos, y vemos, por ejemplo, en el caso concreto de feminicidios o en otros homicidios, cómo se aumenta la tasa, cómo tenemos más delitos, incluso se abren más averiguaciones previas, pero la tasa de juicios y la tasa de sentencias con condena es la misma, año tras año, década tras década, sin importar cómo están moviendo las tasas de los delitos, ¿no? Entonces esto ya nos habla de cierta deficiencia institucional que no importa, y es contraproducente incluso no inventar nuevos delitos cuando no tenemos un sistema que los pueda procesar. Y además es muy peligroso, concretamente hablando de la Guardia Nacional. Poco hemos discutido, pero la militarización ha tenido un impacto muy grave sobre las mujeres. Tradicionalmente a las mujeres nos ha afectado la violencia doméstica, la violencia que se da en el hogar, y todavía el hogar para las mujeres sigue siendo un lugar mucho más peligroso que para los hombres.
Pero también lo cierto es que a raíz de la estrategia de militarización que se dio en el marco de la guerra contra las drogas, ha cambiado la violencia que viven las mujeres. Entonces, de repente, por primera vez, a partir de 2009 para acá, más mujeres mueren en el espacio público que en la casa, que es un cambio en la dinámica total. Y estos son algunos efectos adversos, ¿no? También lo mismo vemos en un enorme aumento de la tasa de encarcelamiento de mujeres. Entonces, de repente, las mujeres se han convertido en el grupo penitenciario con más alta tasa de crecimiento en el sistema penitenciario mexicano. Y ahí también, otra vez, el ejército, la marina, si bien no hacen un muy alto número de detenciones, no es bajo, pero es extremadamente alto el número de tortura sexual que se da cuando estas son las autoridades que hacen las detenciones. Entonces, esto es algo que tenemos que empezar de ver, tenemos que ponerlo sobre la mesa y también sumarnos desde el movimiento de los derechos de las mujeres en contra de propuestas así que vulneran todavía más nuestros derechos. Y ni hablar del aumento de personas desaparecidas. En México tenemos más de 34,000 personas desaparecidas y detrás de estas personas desaparecidas hay un ejército de mujeres justo. 9 de cada 10 personas que están buscando una persona desaparecida son mujeres que han tenido que dejar sus comunidades, sus trabajos, sus roles para dedicarse a esto, ¿no? Entonces los impactos de la militarización de nuestro país han sido fuertes, entonces me hace muy peligrosa esta propuesta de ya constitucionalizarlo. Y lo mismo con la lista de delitos que estamos discutiendo para incluirlos en la lista de delitos graves que conllevan prisión oficiosa. Ahí para mí las lecciones que nos ha ofrecido la guerra contra las drogas, para mí es un muy buen ejemplo de cómo a veces, aunque la intención es buena, puede tener efectos secundarios muy graves para grupos como las mujeres, que fueron las principales afectadas, las que más fácilmente caían y llenaban nuestras cárceles y lo siguen haciendo, por los roles de género, otra vez, por dónde se involucran. Muchas veces me hacen la pregunta, ¿por qué creció tanto la tasa de mujeres en prisiones? Y la respuesta es múltiple, pero también tiene que ver, es muy intrínseca a nuestro sistema de justicia. Por un lado, desde luego hay cada día más mujeres que se involucran en esas actividades ante la falta de oportunidades laborales, pero por otro lado estos delitos se persiguen más y nuestro sistema de justicia lo único que resuelve son delitos en flagrancia. No se hace investigación, no tenemos capacidad de resolver grandes, complejas redes, a veces transnacionales. Entonces, lo que se hace, se captan solo las mujeres que son las mulas, que trasladan la droga de un lugar a otro, se para un camión que va de un estado a la Ciudad de México, caen 2 o 3 mujeres en cada búsqueda, o como se quedan en la casa, por los roles tradicionales, es la mamá, la pareja, ¿no?, de quien se dedica realmente a la venta y tráfico de drogas, y ellas son las que caen en la prisión primeras, ¿no?, cuando llegan a las casas. Entonces esas son algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta y ver qué tan peligrosas son estas propuestas y que solamente nos distraen de todo el trabajo de inversión en las instituciones, en fortalecimiento de las capacidades de instituciones que tenemos que hacerlo. Digo, otro tema que tocaste que es bien importante, ¿no? Mencionabas o sea, el sistema social como tal, completo, ¿no? Y aquí de repente nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre procuración de justicia e impartición de justicia, ¿no? Entendiendo que son 2 cosas diferentes que van juntas, ¿no?, que dependen, pero que una la lleva a cabo el Ministerio Público, que no depende del Poder Judicial, y la otra la lleva el Judicial, ¿no? De repente hay como una falta de entendimiento de decir por qué el juez liberó o por qué el juez, la sentencia no fue favorable a, por ejemplo, la víctima, sin, ¿no?, entender que gran parte también del problema es que en los ministerios públicos no está la capacidad, te lo habían mencionado, sobre no hay capacidad para hacer una buena carpeta de investigación, ¿no? Y en muchos casos parecía también que no hay tampoco interés, ¿no? Puede ser el mismo sistema lo que esté como deteniendo ese tipo de situaciones,
Y por ejemplo aquí la pregunta que se nos formula es si en este caso, por ejemplo, con un funcionario público que está implicado en la resolución o en el armar la carpeta de investigación, se le podría sancionar por no hacer un buen trabajo, se le podría fincar responsabilidades por no llevar a cabo el trabajo que se necesita para poder entonces dotar de información mucho más verídica o puntual al juez y entonces poder llevar a cabo una buena sentencia, una buena resolución. Ahí, ¿cuál sería, por ejemplo, la solución, pues? El problema que tenemos hoy día es que tanto la parte de procuración como la parte de impartición de justicia son débiles y no logran hacer el trabajo que deberían de hacer. Por un lado, tenemos ministerios públicos que no llevan a cabo la investigación que se debería de llevar, llegan con casos débiles, poco sostenidos, una investigación no bien hecha, lo cual luego lo hace muy difícil para los jueces, ¿no? Entonces los jueces dicen, pues es solo esto que puedo hacer con tan mal hecha la investigación, no tengo suficiente elementos, yo no puedo hacer milagros. Sin embargo, también los jueces podrían hacer mucho más que esto, ¿no? De lo que están haciendo actualmente, exigir más, incorporar lo que llamamos perspectiva de género, analizar el contexto de cada uno de los casos, no simplemente basarse en los hechos que trae el Ministerio Público, exigir que hagan más, regresarles los casos para que se hagan más investigación. Entonces, en este momento, como tenemos ambas partes débiles, nada funciona, todo se colapsa. Y todavía yo creo que es aún más grave, estas debilidades son aún más visibles en las instituciones especializadas que hemos creado de repente para sanar algunas deficiencias y para ofrecer a las mujeres un mejor acceso a la justicia y para responder a algunas recomendaciones internacionales que vienen de tratados, de sentencias emblemáticas. Se han creado fiscalías especializadas, ¿no? Bueno, si tenemos estas deficiencias en las fiscalías, en las especializadas todavía son más grandes, cuentan con todavía menos recursos, ¿no? Complejiza esto todavía más el acceso a la justicia para las víctimas, porque de repente si eres mujer y has sido víctima de un delito sexual, no te vas a atender aquí, tienes que ir del otro lado a la ciudad porque existe esta fiscalía especializada, tienes que llegar ahí, y cuando llegas eventualmente ahí te topas con aún más grande deficiencia, aún menos personal, menos recursos, ¿no? Entonces todo es tan complejo y lamentablemente las capacitaciones que se han organizado hasta ahora seguimos sin poder resanar algunas deficiencias básicas, falta de conocimientos básicos. Creo que tenemos que plantearnos la pregunta y hacer una buena evaluación de todas las estrategias que se persiguieron hasta ahora. Y ver por qué no nos dieron los resultados que estábamos buscando. Creo que ya después de tantas capacitaciones, cada policía, cada juez puede repetir alguna definición, ¿no? De qué es el género, ¿no? Pero nos cuesta mucho trabajo aterrizarlo, incorporarlo en las sentencias, en las investigaciones, y tenemos que ahí ver que quizá la respuesta y ese trabajo, ese cambio tan profundo que estamos buscando no solamente se puede dar ya en las instituciones de justicia, sino es un trabajo al cual le tenemos que entrar de manera más amplia como sociedad, ver cómo estas partes se incorporan en la escuela, en el trabajo, en la familia, en la vida pública, ¿no? Para que ya en las universidades también hay grandes oportunidades, en las facultades de Derecho, qué se puede hacer, cómo se pueden ir incorporando estos conceptos, porque si no acabamos con funcionarios públicos en el sistema de justicia que nunca en su vida habían topado con estos conceptos y de repente nosotros lo llamamos capacitación, pero la capacitación es algo que te da un poquitito más de conocimiento para que refines algo que más o menos sabías, pero te ayudamos cómo implementarlo. Y con lo que topamos es desconocimiento completo, total, ¿no? Gente que no sabe qué significa el término discriminación, que no sabe qué es el género, cómo se ve, contextos, vulnerabilidades, ¿no? Entonces,
no sé si entonces estamos hablando de capacitación o es otro tipo de, exactamente, de enseñanza que se tiene que dar y en qué momento se tiene que dar, ¿no? También exigirles a jueces que llevan 20, 30 años trabajando de una manera, ¿no? Con ciertas preconcepciones, ideas, ¿cómo se da ese cambio estructural? Creo que es muy difícil empezar el cambio a esos niveles. Tenemos que empezar mucho antes. Por otro lado, yo creo que es clave ir fortaleciendo, y quizá ha invertido mucho en esto, también es ausente una masa crítica.